En el tenis profesional, la trayectoria en un torneo, lógicamente, puede estar marcada por los posibles rivales a las que te puedes llegar a enfrentar en el mismo. Y lo cierto es que Carlos Alcaraz, en su nueva gira de tierra batida en este 2026, donde, como hemos dicho en vídeos anteriores, defiende más de 4.300 puntos, pues le ha tocado en este caso un cuadro bastante asequible para el primer Masters 1000 de esta gira de tierra batida que defiende campeonato, el Masters 1000 de Montecarlo. Y lo cierto es que el tenista murciano, si todo va según su curso, si sigue mostrando el mismo nivel que ha demostrado hasta ahora en este 2026, yo desde luego lo vería bastante asequible para poder llegar a la final del torneo. Ya sabemos la baja, por ejemplo, de Arthur Fils, el jugador francés que tantas complicaciones le puso al tenista murciano en los cuartos de final el año pasado, en el que fue declarado el mejor partido de un torneo ATP de 2025. Este año ha decidido retirarse, no presentarse, y lo cierto es que, pues para Carlos Alcaraz, los rivales que a priori le van a tocar para poder ganar de nuevo este torneo, la verdad es que son bastante asequibles, viendo sobre todo el gran nivel que muestra el tenista murciano, la confianza enorme que tiene después de esos batacazos del Sunshine doble, tanto en Indian Wells como en Miami, donde vimos a un Carlos Alcaraz muy saturado. Lo cierto es que aquí ha podido recargar pilas, ha podido recobrar energía, como ha dicho Samu López en la reciente entrevista a Eurosport. Y lo cierto es que yo creo que estoy plenamente convencido, vamos, de que vamos a ver la mejor versión de Carlos Alcaraz ya en este Masters 1000 de Montecarlo. Si logra llegar a la final, si logra hacer un buen papel, como decimos, está la gran duda de si Carlitos aparecerá en Barcelona en el Conde de Godó, porque no olvidemos que al final en esta gira de tierra batida, como hemos comentado en vídeos anteriores, la verdad es que se disputan muchísimos torneos en un espacio de tiempo muy breve y por lo tanto a nivel físico, sobre todo, que es la clave para poder llegar bien a Roland Garros, el torneo más importante al final de esta gira de tierra batida, pues el hecho de disputar demasiados torneos previamente quizás puede mermar un poco, ¿no?, en el rendimiento físico y tenístico de la ronda gala. Habrá que ver cuál es la decisión que toma en este caso el cuerpo técnico y el propio Carlos Alcaraz, pero de momento el inicio de esta nueva andadura en la gira de tierra batida de 2026, la verdad es que parece que va a comenzar con buen pie, teniendo en cuenta que los rivales que le han tocado al tenista español para este Masters 1000 de Montecarlo son bastante factibles. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a analizarlos uno por uno en cada ronda, cuáles pueden ser los rivales más duros que va a tener el tenista murciano. Pero antes de ver el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. La segunda es que dejes un buen like y hypees el vídeo para que pueda llegar a más gente en YouTube este canal y podamos seguir creciendo. Y la tercera es que me dejes en los comentarios quién crees que pueden ser los rivales más duros de Carlos Alcaraz en este Masters 1000 de Montecarlo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Carlos Alcaraz se enfrentará en la primera ronda de este Masters 1000 de Montecarlo 2026 ante Stanislas Wawrinka o Sebastián Báez. A mí personalmente la verdad es que me gustaría que se enfrentase a Stan de Man, porque es su último torneo en esta gira de tierra batida, es su último Montecarlo, un tenista absolutamente descomunal que logró ganar a Novak Djokovic en una final de Roland Garros y que habla lógicamente de la calidad tenística del jugador suizo. Lo cierto es que Sebastián Báez, en este caso, viene de perder justo hoy en los octavos de final del ATP de Bucarest, por lo tanto, la confianza del argentino sí que se va a ver un poco mermada y, lógicamente, yo creo que el argentino sería el rival, en este caso, más duro para el tenista murciano, pero viendo el nivel que ha mostrado sobre todo Carlos Alcaraz en años anteriores en la gira de tierra batida, no debería tener ningún tipo de problema para solventar esta segunda
segunda ronda del torneo, en la que, como decimos, ojalá, a mí personalmente me gustaría que se enfrentase al jugador suizo, a Stanislas Wawrinka, ese característico revés a una mano, y que lógicamente va a dar su mejor versión para que el público monegasco pues disfrutase de ese partido, en el que a priori Carlos Alcaraz no debería tener ningún tipo de problema para solventarlo en 2 sets, pero ya sabemos que al final, cuando cambias de superficie, cuando es tu primer torneo, pues lógicamente esa adaptación que tienes que realizar durante el transcurso del mismo, pues en estas primeras rondas sí que puedes tener ciertos altibajos que el rival puede aprovechar, en este caso pues incluso para robarte algún set, pero lo cierto es que Carlos Alcaraz en esta segunda ronda, la verdad es que los rivales que le han tocado, tanto Sebastián Baez como Stanislas Wawrinka, no deberían suponer ningún tipo de peligro para el jugador murciano. En la tercera ronda del torneo, pues aquí ya sí que tendríamos un rival quizás de algo de mayor entidad, como podría ser el argentino Etcheverry, Grigor Dimitrov, Frances Tiafoe o Terence Hartmann. Yo creo que el más peligroso en este caso sería el jugador estadounidense Tiafoe, que ahora mismo está en el ATP de Houston, está realizando un buen papel, y es que el americano es tan bueno como también impredecible, ¿no? Está claro que yo personalmente, si tuviese una cabeza mucho mejor amueblada, Tiafoe lo vería dentro del top 10, top 15 del mundo, y lo cierto es que pues aquí habrá que ver, ¿no?, también cómo llega a nivel físico de ese ATP de Houston, que como decimos sigue todavía en liza y que tiene toda la pinta de que puede ganarlo, pero lo cierto es que en esta tercera ronda, como decimos, sí que hay rivales quizás peligrosos, como por ejemplo el argentino Etcheverry o Grigor Dimitrov, aunque el tenista búlgaro sí que ha bajado este año bastante sus prestaciones, y Carlos Alcaraz ya le doblegó en esa segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells, pero lo cierto es que aquí en tierra batida, como decimos, si le tocas a alguno de estos 4 rivales que hemos mencionado, yo personalmente veo a Carlos Alcaraz nuevamente muy favorito para doblegarles en 2 sets. Si lograse llegar a los cuartos de final de este Masters 1000, pues aquí ya sí que se podría enfrentar quizás a rivales un poco más peligrosos, como pueden ser el siempre impredecible pero talentoso kazajo Bublik, el tenista checo Jiří Lehečka, que fue el verdugo en este caso de Martín Landaluce en el Masters 1000 de Miami, que llegó a la final de ese mismo torneo que perdía ante Jannik Sinner, el chileno Alejandro Tavilo o el neerlandés Talon Griekspoor. Aquí yo creo que por condiciones y por nivel de tenis, tanto Bublik como Lehečka sí que pueden ser quizás rivales mucho más duros, en los que Carlitos podría dejarse incluso algún set si no logra estar a su 100%, ya que al final son los cuartos de final de un Masters 1000, el rival también juega, sabemos que contra Carlos Alcaraz, como el propio tenista murciano dijo, parece que contra el Juan como si fuera Roger Federer, pues lógicamente podemos tener en este caso ciertas dificultades, ¿no?, para poder llegar a las semifinales del torneo. Y en estas semifinales del torneo, pues el tenista murciano se podría enfrentar al siempre complicado y un gran jugador de tierra batida como es Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, que es lógicamente el jugador australiano. No olvidemos en un Conde de Godó que lo tenía prácticamente ganado a Carlos Alcaraz, no le remató y finalmente Carlitos logró ganar esa edición del torneo de Barcelona. Por lo tanto, también podría ser un rival muy aguerrido, muy peligroso. Al tenista local Valentin Vacherot, que es al final la gran revelación de ese 2025, donde ganó el Masters 1000 de Shanghái, mostrando un tenis absolutamente impresionante. Y al siempre duro Jakub Mensik, que fue el principal verdugo de Jannik Sinner en el ATP 500 de Doha, un tenista checo que también muestra ciertas irregularidades y que por lo tanto, pues si lograse llegar a estas semifinales, habría que ver también con qué nivel lo hace frente a Carlos Alcaraz. En este caso, en las semifinales, lógicamente, para mí el principal rival sería Lorenzo Musetti, pero como sabemos, el jugador italiano, desde esa lesión que tuvo en los cuartos de final del Open de Australia frente a Novak Djokovic, no ha recuperado sensaciones, se saltó Miami para centrarse en esta gira de tierra batida. Habrá que ver
cómo debuta el tenista italiano, que para mí, después de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, sería el tercer candidato, ¿no?, para ganar este Masters 1000 de Montecarlo, siempre y cuando estuviese pues al nivel que mostró, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, en el polvo de ladrillo. Lo cierto es que para mí, como hemos dicho, el principal rival en este caso sería Lorenzo Musetti. Sería una semifinal absolutamente espectacular. Repetiría en este caso la final del año pasado, donde Carlos Alcaraz tuvo que doblegar al tenista italiano en 3 sets, en un partido en el que Musetti tuvo problemas físicos en ese tercer set y no pudo competir al mismo nivel físico y tenístico que el tenista murciano, pero como decimos, fue una final muy reñida y muy disputada, sobre todo en los dos primeros sets, con lo cual en este caso yo me quedaría con Lorenzo Musetti siempre y cuando recupere las sensaciones que tuvo el año pasado. Y finalmente, pues en la final, yo creo que después de 4 torneos en los que todavía no hemos visto ningún enfrentamiento entre las dos mejores raquetas del mundo, entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, yo creo que va siendo hora, ¿no?, de ver en este 2026 la primera final entre ambos, entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, en esta gira de tierra batida, donde el tenista italiano, como ya hemos explicado en vídeos anteriores, tan solo defiende 1950 puntos, la final de Roma y la de Roland Garros, es decir, que aquí al final en Montecarlos puede pegarle un mordisco en la carrera por el número 1 a Carlos Alcaraz, y lo cierto es que lógicamente en esa final pues Carlos Alcaraz se podría enfrentar a Jannik Sinner, que para mí en este caso junto con Carlitos son los principales favoritos para ganar este torneo. Es que lo van a ser a lo largo de toda la temporada. Los torneos que disputen estos dos tenistas siempre van a ser los principales favoritos porque están un punto por encima del resto, pero también otros rivales a los que se podría enfrentar Carlitos pues serían Alexander Zverev, Andrei Rublev, Daniil Medvedev o Casper Ruud, pero como decimos al final, lógicamente el rival más fuerte en este caso sería el jugador italiano. En definitiva, como decimos, un cuadro bastante asequible para Carlos Alcaraz. A partir de cuartos de final o semifinales sí que se le podría complicar un poco la cosa al tenista murciano, pero lo cierto es que si Carlitos muestra el mismo nivel que el año pasado, yo le veo llegando a la final de ese Masters 1000 de Montecarlo. No sé vosotros qué pensáis, no sé quién creéis que puede ser el rival más duro de Carlos Alcaraz, me lo podéis dejar en los comentarios, ya que a medida que vayáis dejando vuestras impresiones yo os iré respondiendo. Hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado ya sabéis, no olvidéis suscribiros, dejadme un buen like y comentarme qué rival, o mejor dicho, cómo va a quedar Carlos Alcaraz en este Masters 1000 de Montecarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, chao chao.